En esta ocasión hablaremos de un tema importante, más aún que hoy se publica un acuerdo donde se dota de facultades, que hablaremos en un momento más, a nuevas unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. Y hablaremos sobre la materialidad y la fiscalización. No se despegue, que el invitado siempre está puesto y siempre es muy grato escucharlo. No se despegue, que comenzamos. ¿Qué tal? Comenzamos con su programa Consejero Empresarial. Primeramente quiero darle la bienvenida pues, al maestro Víctor. Gusto tenerte, hermano, nuevamente. Víctor Gumaro Correa Ortega. ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián. Muchas gracias por la invitación. También te mando un fuerte abrazo y saludos. Y bien, aquí en casa. Como debemos de estar. Oye, Víctor, así de entrada, para ir al punto, porque tú la propuesta que me hiciste desde se me hace idónea, porque ya se soltó, parece que ya se soltó, parece que el SAT finalmente, con este acuerdo, hoy se publica en el diario oficial, determinadas unidades administrativas ya tienen la facultad para la cancelación de los certificados de sello digital, pero entre su redacción también ya la facultad de hacer las visitas o visitas domiciliares a los asesores, sean contadores, abogados, fiscalistas, y pues el día de hoy la jornada, no vamos a tener temas políticos, no vamos a meternos con el gobierno como siempre, pero ya está lanzando las amenazas de que no importa si la empresa es chica o mediana, aquí viene parejo. Pues bueno, ya esa parte ya lo sabemos, tienen las herramientas desde hace años y vamos a comenzar con el tema de la materialidad, porque ahora, como vayan a llegar, a mí es mi preocupación. Si a mí me revisan, y pues yo estoy bien, pero donde entre un mal criterio y vean que pagué una certificación de empresa socialmente responsable, me van a decir, no es necesaria, no hay beneficio, demuéstrame que lo tienes, pues aquí está la estatuilla, mira, aquí está la certificación, súbete al portal, ya tenemos una auditoría así, y así me desecharon, así me están haciendo un lado algunas certificaciones. A lo largo del año lo he platicado, pero este es el supuesto, que va a haber deducciones que la autoridad lo va a cuestionar, y me refiero a autoridad al funcionario que viene a auxiliarnos en aplicación del nuevo 5A. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista y tu planteamiento de esto, Víctor? Sí, muchas gracias, Adrián. Tienes toda la razón, creo, de los aspectos que estás determinando como un eje central de la administración tributaria, es en referencia precisamente en dotar de mayores facultades, a las administraciones respecto a procedimientos en materia tributaria que fortalezcan la fiscalización, la revisión y el control, ¿no? Como lo hemos visualizado a través de las reformas. Y además, con este decreto que refieres, este acuerdo delegatorio de facultades de la jefa del SAT, evidentemente para dotar a esas administraciones de mayores facultades para verificar, para revisar, para temporalmente inclusive pues dejar, vamos a decir, el certificado de sello digital pues en una suspensión, ¿no? Entonces, pues son herramientas que la autoridad fiscal desde, vamos a decir, yo digo la reforma importante 2014 se fue dotando, y ahora pues yo creo que se complementan con la competencia, con la competencia material y con las facultades que le está delegando la propia jefa del SAT. ¿Cómo ves? Bien, a ver, entonces, ok, a esto vamos a enfrentar escenarios, pero el tema, vamos a irnos sobre la materialidad, que es el tema. Parece ya algo repetitivo, pero creo que cuando se habló hace 2 años, cuando vino la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que fuimos los anfitriones aquí en Guadalajara, pues fue realmente la mayor parte de los contenidos que aportamos, pues iban en ese sentido, y era nuestra presentación, la materialidad. Hoy por hoy, Víctor, el tema es que ya está. Entonces yo creo que hay que refrescar ese pensamiento, porque la autoridad va a venir de una manera, pues obviamente ya está cantando las reglas del juego con las que va a venir.
Y vamos empezando entonces con la materialidad. ¿Cómo puede surgir dentro de la visita con el 5A y haciendo a un lado bueno, es que los EFOS y EDOS todavía siguen siendo tema. Me gustaría arrancar, pues, si quieres, el 5A dentro de una facultad de comprobación y posteriormente ver los efectos de una operación simulada y cómo se puede inicialmente probar que se llevó a cabo. Muy buena la pregunta. Considero que los procesos tributarios pueden ser diversos, Adrián. Las facultades que cuenta la autoridad como herramienta, pues ya están en las reformas al Código Fiscal de la Federación. Vemos ahorita los acuerdos delegatorios del jefe del SAT hacia las administraciones centrales para efecto de tener una fiscalización, pero además con los procesos de gestión tributaria también adecuados, ya que no es necesario, Adrián, tampoco que agote, por ejemplo, el 69B en los primeros párrafos en cuanto a los EFOS, para poder determinar los alcances que tiene un comprobante fiscal digital por Internet emitido. Yo creo que esto tiene que ver desde los criterios y jurisprudencias que había desde 2010 y anteriores, en donde la autoridad pues inició con los criterios evidentemente, la parte de las presunciones, sobre todo en depósitos bancarios, cuando en principio nos estableció que era insuficiente solamente el comprobante fiscal digital en su momento para acreditar las transacciones o las operaciones, que eran insuficientes el comprobante y el registro contable, que es necesario tener la documentación comprobatoria idónea para acreditar, pues en todo caso, la naturaleza de una transacción mercantil, civil, etcétera, y pues acreditar precisamente, aquí hablamos del tema, la trazabilidad, ¿verdad?, de las operaciones. Entonces, aunado a reforzar con diferentes procedimientos, como es el 69B, como es propiamente el dotar de verificaciones ahora con el 17 que establecía HBIS, que se adicionó también en cuanto a iniciar verificaciones de domicilio con inclusive con la detección de inconsistencias en cuanto a las declaraciones o aún con la ausencia de la presentación de una declaración anual. Entonces nos lleva hasta que 1 de mayo, por ejemplo, uno de los supuestos sería que si el 1 de mayo no hay una presentación de una declaración, por ejemplo, para personas morales, pues evidentemente estará el supuesto como para iniciar con la restricción temporal del certificado CEI digital y que la empresa ya no pueda seguir facturando ingresos. Y esto es un poco de tomar la raíz de la operación misma, porque al final del camino la empresa va a tener que instaurar procedimientos de defensa correctivo, preventiva, para estar en aptitud de seguir facturando. Y ahora con estos cambios y con los diferentes procedimientos con los que cuenta la autoridad, desde propio facultades de gestión tributaria, como las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues yo creo que con esos instrumentos y procedimientos legales que podrían ser de revisión electrónica, pudiera ser la revisión de gabinete, visita domiciliaria, y además el 69B del código, así como a revisar las operaciones por la naturaleza también de razón de negocio. ¿Cómo ves? Fíjate que ese tema para mí ha sido muy relevante. De hecho, abrí un curso de contabilidad específicamente para abogados, explicándoles lo que son los postulados básicos de contabilidad, porque sí hablamos con las normas de información financiera, en diferentes criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del Poder Judicial, y refiere el boletín A2, donde están los postulados. Entonces, vamos empezando, como bien dice, ahí está la información financiera, ahí está el registro contable conforme al artículo 28, y bueno, estoy cumpliendo con una primera parte de la existencia de la operación.
pero es un indicio, es un índice. Necesitamos, hoy más que nunca, necesitamos más. Ustedes que son litigantes en la parte procesal, nos se van a estar enfrentando a que les van a decir, ¿sabes qué? Este contrato te lo chutaron en el momento de la auditoría y pues no vale. Oye, pero las contraprestaciones sí se dieron. Ah, pero no tengo certeza. Oye, pero es que no es un requisito sustancial del contrato. Entonces, ahí sí, esa claro. Parte, digo, te abundo el comentario, ¿no? Para no desviarte, tú llevas la batuta en esto. Sí, sí, claro. Comentaba que además de llevar ese registro, ese asiento, esa comprobante, inclusive el envío a través de buzón tributario de nuestra contabilidad electrónica, pues serían los primeros pasos de comprobar una operación, pero además vienen temas como, por ejemplo, los contratos, ¿no? Donde entramos al campo de la comprobación, de tener un comprobante idóneo, que ya nos establecía la legislación desde hace, vamos a decir, reformas desde principios de los años 2000, establecía que la documentación comprobatoria idónea, pues era toda la documentación que tuviese contribuyente y que pueden ser desde pólizas, contratos, actas, libros, etcétera, y que tuviera como parte de la contabilidad. Entonces, como un elemento de la contabilidad. Entonces, sabíamos esa parte, pero ahora con estas reformas de 2014, el 69B, con estas reformas de 2020, con esos acuerdos delegatorios de facultades a la autoridad fiscal, pues evidentemente se agudiza el tema de preparar mejor tanto a la autoridad para evidentemente entrar en esos cientos, revisar los contratos que decíamos ahora, pues hablar de la fecha cierta, por ejemplo, es un tema relevante, ya con los criterios que ha tenido la Suprema Corte también para determinar, que es en diciembre del año pasado, para determinar la fecha cierta de contratos, pero además todo esto adminiculado, Adrián, con otros medios de prueba. Se habla de la adminiculación, se habla de tener además elementos, yo diría por eso la trazabilidad, tendríamos que tener contrato, una cotización, intercambio de correos electrónicos, cartas, reportes y muchas veces bitácora de servicios, etcétera, que muestren realmente pues toda esta trazabilidad y toda esta cadena de actos, tanto jurídicos, administrativos y demás, para acreditar la materialidad. Y sobre todo el tema es mucho más complejo cuando hablamos de servicios, ¿no? Porque podemos tener empresas que vendieron acero, por ejemplo, perfiles de acero, vendieron y que entró una materia prima, que tenemos un control de inventario, pero la autoridad se va a basar, ¿sabes qué?, en un índice muy importante. Va a basarse en que tiene a una persona moral que es un EFO, el cual ya detectó que, por ejemplo, alguno de ellos, pues, o no presentó declaraciones, o no tiene declarado activo, infraestructura, personal, y focalizaría el tema ahí de establecer en esa vía, pues yo tengo una base de datos institucional en la cual te voy a confrontar esos elementos, aunque tú te puedas integrar inclusive documentos como contratos, ¿no? Yo propiamente de esa base de datos voy a sacar esa prueba indiciaria para señalarte que la compañía que te pudo haber, o la que dices que te hizo una proveeduría, pues no tiene la capacidad del almacenaje, no tiene la infraestructura y puede basarse en datos propiamente vamos a decir, de un dato informático, de un software, de una aplicación, de un algoritmo que en un proceso se pudo determinar y emitir como evidencia de una base de datos que se puede utilizar en los términos del 63 del Código Fiscal de la Federación. Entonces es el tema, lo relevante de estos puntos en donde pues ahora las transacciones de carácter mercantil pues deben de contar con toda esta evidencia, Adrián. Sí, fíjate que es un tema que pues a mí se me hace que ya se agudizó y lo dijo el maestro Manuel E. Tron en Fiscalística, que yo creo que la estocada o lo que les quedó pendiente por hacer en la reforma 2014, cuando surge el 69B,
en el Código Fiscal fue ese 5A, que sí se propuso, nomás nuevamente no no pasó la primera minuta, incluso fue descartado en la primera ronda. Sin embargo, ahorita este 5A me preocupa mucho la redacción y lo que digo pues son réplicas de lo que él expresó en diferentes foros desde que se presentó en el Senado, él y el maestro Arturo Pérez Robles. Ellos dicen, ok, esta figura, que es la norma general antiilusión o antiabuso, para mí es antiilusiva, se me hace lo más común de decirlo, pero bueno, esta norma siempre es importante porque de esa manera se resuelven temas, ahora sí de fondo. A ver, demuéstrame la operación. ¿Por qué? Porque estás, así como bien dices, admiculando los indicios para conformarlo, porque la verdad, no, cuando es una realidad, existen todos los elementos. Es más, tú más experto que yo en este tema. Un contrato puede ser verbal o escrito. ¿Qué quiere decir? Que lo que importa es lo que realmente está, que es la relación contractual, ese contacto, eso deja huella, deja lo que acabas de decir, un correo, deja un registro, deja una bitácora, todo lo que tú acabas de decir, cuando un negocio es verdadero, ahí va a estar. La propia autoridad lo sabe, cuando hace auditorías hace esas preguntas, está válido, o sea, eso tiene que ser. Sin embargo, me preocupa el criterio de que por un servicio rápido, no oneroso, claro, si es un servicio de 2 días y te cobran 5 millones, pues bueno, pues yo creo que ya hay que dudarle. Pero puede haber servicios no onerosos de 1 millón, de 100,000 pesos en un mes, porque fue un trabajo de una auditoría legal, no muy compleja, ya con los sistemas que se tienen, pues una auditoría financiera sale en 2-3 meses, pequeña, pues una auditoría legal, pues más o menos igual. Y se cobra pues 100, porque metes 2-3 personas, aparte tuya, a trabajar. Pero no hubo tanto rastreo, o no le es suficiente al auditor. Entonces, ¿qué pasa? Pues se suspende el procedimiento de fiscalización en su etapa preclusiva y se sube a un comité, pues ya sabemos, integrado por SAT y por Secretaría de Hacienda. Ahí, ¿por qué no se subió un comité más multidisciplinario, citando gente especializada en negocios, peritos evaluadores, investigadores, el gran ausente, la Prodecon? ¿Por qué no tuvo ahí un asientito, ¿sí? Para que pueda discutirse, porque si el empresario no conoce a veces su negocio y decir no conoce porque pierde, esa es la experiencia que se va adquiriendo. Un auditor que atiende pues, unas 30 visitas al año a 30 giros distintos, ¿cómo los va a entender, cómo los va a comprender? ¿Sí? Para mí esa es mi preocupación. Y no quiere decir que estén carentes de conocimiento, no. Hay amigos en el SAT que son buenos, ¿sí? Pero pues, si nosotros también estamos también afuera, yo veo esa carencia, pues también ellos la tienen, o sea, muchos, y gente preparada. A ese es mi temor, a esa mala apreciación o feeling. Por eso es importante un órgano colegiado más complejo en las visiones y enfoques. Claro. Sí, es correcto, Adrián. Este 5A evidentemente viene en nuestro ordenamiento jurídico fiscal, pues a dar, a plantear sobre todo un nuevo paradigma en las revisiones. Tomas tú el tema precisamente cuando la autoridad pues ya va a someter a un comité para evaluar si las transacciones, las operaciones y muchas, vamos a tener propiamente el modelo de negocio que tiene el empresario, pues realmente cumple con este principio de la razonabilidad, ¿no? Del negocio en sí, de evaluarlo, de estimar cuál era la rentabilidad, la proyección, y todo esto tiene que ver con un modelo de negocio, con un plan de negocio, el acreditar que la operación pudo haber tenido en el camino pérdidas por caso fortuito, de fuerza mayor, etcétera, pero que el negocio en una época determinada pues cumplía con los parámetros. Y aquí estimo que evidentemente hay acciones preventivas
hay que recordar que hay instrumentos y hay acciones que se pueden utilizar de manera transversal. Y yo diría aquí que, aunque esto se vaya a un comité y te resuelvan en una etapa de una auditoría, en un oficio de observaciones, en un acta final, pues evidentemente hay, de todos modos, como hay acciones, hay remedios, yo diría, por llamarse remedios procesales, en los cuales pues se puede someter, por ejemplo, a un tema, yo diría aquí, de un acuerdo conclusivo ante Prodecon, independientemente que dentro de ese comité pues no se le nombrara o tuviera un asiento Prodecon, pues lo puede tener cuando vayamos a una mediación de carácter fiscal. Tengo un acta final, me incorporan ahí las consecuencias, vamos a establecer de todo lo que se determine y de lo que me llevó este proceso de análisis, pues evidentemente no podría yo renunciar a los medios, por ejemplo, para evaluar este punto, ¿no? Y para que sentarnos a establecer y a dar otros análisis y demás de cómo se llegó a la viabilidad y la razonabilidad de negocio, independientemente en este binomio que seamos beneficio fiscal contra la razón de negocios y de romper la presunción, porque la técnica presuntiva evidentemente no nos genera un estado de indefensión, o sea, nos permite establecer las acciones, pero eso también lleva a que más profesionales estén revisando ahora las auditorías de carácter fiscal. O sea, intervenir no más ahora el equipo de contador público, de un financiero, sino probablemente de un abogado también fiscalista que pueda acompañar pues estas vamos a decir, acciones que se van a ejercer para evitar al final un porcentaje de la determinación de un crédito fiscal, ¿no? Sí, definitivamente, lo que te decía, de hecho en Francia lo decía Manuel Tron, el comité igual en España es interinstitucional. Yo creo que tenemos que dar un paso también al conflicto de leyes, o sea, como tal, como un procedimiento abierto para poder discutir antes de exponer el patrimonio de alguien, porque hay cosas que no se pueden regresar, no se pueden planear. Entonces el conflicto de leyes creo que es el siguiente paso, y sobre todo sí generar un comité. Ok, quedó SAT y Secretaría de Hacienda, pero bueno, que el perfil o el área que vaya a atender o integrar este comité sea de gente con esa capacidad. Ya no puedo decir de la imparcialidad, porque pues nomás que estén ellos dos ya está rota, o sea, no se da, punto. Pero cuando menos que sea claro en su reglamento interior y pues sacar credenciales. Yo sé esto, porque el único, bueno, la gente que sabe de negocios es el empresario. Como dices algo bien cierto, la ganancia. Oye, ¿por qué Soriana, metiendo gol, compró varios de las tiendas gigantes, que había un montón, y no las abrieron, no las renombraron como Soriana? Lo que querían era ganar una cuota de mercado. Entonces lo verá algunos auditores, pero habrá muchos que no. A lo mejor me prestas, tú y yo soy accionista de una empresa que tú quieres entrar, Víctor, pero yo necesito dinero, y me prestas y te entrego, y hacemos un fideicomiso en garantía, ¿sí? Y a los 2 años hacemos la operación de compraventa, pero pues todo queda documentado y puede llegar una revisión y decir, ¡ay! Aquí me difirieron 2 años la operación, porque ya Víctor formaba parte, aunque estuviera fuera por fideicomiso en garantía, ya tenía y le tentaba poder de participación en la empresa acotada y todo lo que implica. Pero hasta lo podría ver que fue un diferimiento, y no es cierto. Inicialmente fue una garantía, al final me pegó el negocio para el que me prestaste, Víctor, me retiro para mi propio negocio, ¿te interesa? Pues sí, sí me interesa, adelante. Hasta eso podría ser cuestionado, operaciones así que en cualquier país del mundo, cualquier parte se verían normales. Sí, correcto, Adrián. Considero que efectivamente esto de que antes de que se levante el oficio de observaciones, la última acta parcial, se envía un comité especial para evaluar este tema de la razón de negocios. Y pues ahorita, como están las normas, evidentemente sé que deberían de mejorarse, o sea, estoy de acuerdo totalmente que no está como una legislación, si hacemos ejercicio de derecho comparado, como en Francia o como en otros países,
que realmente es un comité más, pues yo diría, más imparcial en cuanto a una toma de decisión. Aquí nos vamos a enfrentar ante una decisión que va a orientar los resultados de esta visita domiciliaria, esa revisión de gabinete, pero digo yo, estableciendo las reglas como están ahorita en la normatividad, mi conclusión sería que tendríamos el levantamiento del oficio de observaciones, la última acta parcial, y que no obstante ahí tenemos elementos para hacer, pues para demostrar todavía este punto, ¿no? Con libros, con contabilidad, con documentos, con informes. Yo pudiera también trabajar con un tema de informes del plan de negocio, etcétera. Que aquí tú dirías, bueno, ¿y qué valor se le va a dar? Bueno, pues al final del camino la valoración va a venir al final cuando se vaya a emitir la resolución definitiva, y tendrá que estar debidamente fundada y motivada. Tendría que tomar la autoridad competente este elemento para evaluarlo, pero igual considero yo que tendría que considerarse cuáles fueron los elementos de prueba que el contribuyente también aportó, independientemente que este comité no cumpla este aspecto de la imparcialidad, ¿no? Sé que es en detrimento del contribuyente, sé que hay desventaja, pero sin embargo, por ejemplo, ante el levantamiento del acta final y de la calificación ya de los hechos u omisiones que haya realizado la autoridad en la aplicación del 5A, yo podría plantear, por ejemplo, un tema de un acuerdo conclusivo, ¿no? Por ejemplo, y de elevar a este acuerdo conclusivo una mediación, pues establecer un convenio con la autoridad, etcétera, para que se evalúen estos puntos, ¿no? Y yo creo que es una parte también de tener acciones preventivas y de defensa. Fíjate que buen punto, porque si decimos el gran ausente, creo que lo podemos de alguna manera, como dices tú, preventivamente, ya viendo hacia dónde apunta el criterio de la revisión, pues ahí se puede levantar el acuerdo conclusivo para que ese gran ausente, aunque no aparecería en el comité, sí pueda conocer del acto de fiscalización. Bien, digo, es que tenemos como una acción transversal, ¿no? Exactamente. Como una acción transversal, porque no se desprende del procedimiento propiamente de código, sino que yo, ante el levantamiento del acta final y la calificación de esos hechos, podría presentar ante la autoridad un convenio integral, y aquí es la labor del equipo, y aquí es el equipo de contadores, del abogado fiscalista, que plantee evidentemente con un convenio que sea legítimo, lícito, posible, ¿no? Con todos estos elementos lleva ante la propia delegación de la Procuraduría, para que a través de esa vamos a decir, mediación fiscal importante, pues se emita en todo caso un criterio si la autoridad se apegó o no se apegó a la normatividad, porque no se podía tampoco obligar a la autoridad en este acuerdo conclusivo a adherirse al convenio que le planteemos, pero sí a que vea qué elementos y cómo la Procuraduría pudiera conocer de estos temas, inclusive de publicarlos como una recomendación, ¿no? Y hacerlos públicos para conocer, para transparentar estos puntos. Y estamos hablando que todavía aquí no hay un crédito fiscal, no estamos litigando, no hemos llegado a una instancia de medio de defensa de irnos a un recurso de revocación exclusivo de fondo, a un recurso de revocación con defensa forma y fondo, o inclusive irme a un tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa presentando una acción de nulidad, ¿no? Todavía estoy en la antesala, sin un crédito fiscal, sin garantizar un interés fiscal, etcétera. O sea, yo creo que es la oportunidad también de abrir esos mecanismos, ¿no? Sí, efectivamente, Víctor, pues creo que la creatividad va a estar desde la prevención, que es un área que ambos desarrollamos, y pues al estar haciendo una revisión, pues bueno, desde entonces tenemos que hacer estas prevenciones o esta defensa previa, por decirlo de alguna manera, porque no es una defensa, sino aprovechar estas instancias para poder generar también esas convicciones para el día de mañana, como bien dices, cuando estemos en un juicio contencioso administrativo, quedará la libre apreciación del juez
bueno, esa es la realidad. Pero entre más elementos, el grado de convicción puede ser más acertado, ¿no? Como nosotros siempre aportamos, vamos diciendo, periciales contables. ¿Por qué? Porque son de cajón. Aunque la contabilidad ahí está y la sentó, una pericial contable. ¿Por qué? Porque el que no la conoce es el que va a juzgar. Entonces, a él hay que darle esos elementos. Pues yo cerraría así también, Víctor, de verdad, estos temas van a estar buenos, lamentablemente, esperemos que los tribunales apliquen y se apliquen como han estado con justicia, que siga este ambiente. A veces criticamos, que a veces no estamos de acuerdo, pero bueno, así es el mundo del derecho, pero también que no vayamos a caer a un autoritarismo, que lo hemos platicado, que ese es el tema, un autoritarismo fiscal, que hay una línea donde nomás figuremos como el adornito del pinito en el retrovisor del carro, ¿no? O sea, no asistamos. Correcto. Sí, creo que tocas ya para concluir, tocas el tema muy importante de cuál es el papel actual del abogado fiscalista, del contador fiscalista y de los equipos, el staff que trabaje en estos temas, porque va a haber oportunidad de acompañar más al contribuyente. Yo creo que aquí es la oportunidad de los despachos y demás de no dejar una auditoría. Ahora sabemos que es una auditoría más compleja. Hace 20 años, en la práctica que yo tengo, los contadores, los equipos de contadores y el contribuyente podían en una defensa pues más de corte contable financiera. Ahora sabemos que las revisiones son más complejas, Adrián, que hay que evaluar la oportunidad de que un abogado, fiscalista, un despacho se integre al equipo de trabajo de los contadores y pues bueno, de otros profesionales financieros, evaluadores, etcétera. Y el tema, me va a decir el contribuyente, bueno, va a ser más costosa la defensa. Sería un tema también para analizar en otra oportunidad, ¿no? Si esto si es más costoso ahora intervenir con más profesionales en cada tema, pero pues vale la pena cuando la autoridad está observando pues montos muy importantes y que al final del camino desvirtuarlos sería el objetivo principal. Estoy de acuerdo, Víctor. Definitivamente, pues caro va a ser relativo. ¿Por qué? Porque si es una operación sana, pues lamentablemente va a ser un gasto que no debía de haber hecho el empresario, pero en realidad si estuvo haciendo cosas malas, pues ya lo caro le salió más caro. Ni hablar. Así es, como asumieron sus riesgos, los tomaron, allá ellos van a resolverlo. Pues Víctor, pues hay que tratar la siguiente semana de otra vez de organizarnos. Hay un tema que me pidieron mucho, pues amigos que nos dieron que estamos así trabajando, sobre los intereses, tanto la capitalización delgada y la limitante de deducción, manejando el estado financiero a modelo EBITDA para el tope de la deducción de intereses. O, en su defecto, hablar del tema de la declaración que se va a presentar en el mes de mayo para aquellos que tuvieron ingresos en régimen de baja imposición fiscal. Cualquiera de esos dos temas que ubican muy bien en Derecho Fiscal Internacional en la parte activa, y pues son los temas que, pues entre llamaditas, de hecho ayer tuve una del maestro Jorge Caloca, y me dice, oye, pues ¿por qué no lo juntan? Si saquen este tema. Entonces, pues Víctor, creo que tenemos mucho que estudiar, mucho que platicar, y pues tú ya dices, ya no te hablamos por teléfono, hermano. Claro, ¿no? Hecho, intereses, la invitación de deducibilidad de intereses es un buen tema, cualquiera de los dos estaría muy contento en participar, y te agradezco mucho a ti, Adrián, y te mando un fuerte abrazo. Hermano, muchas gracias. Si me permites, voy a hacer el cierre de esta ocasión. Y bien, ya saben, síganos en redes sociales, denos un like, suscríbase, oprima la campanita para que lleguen los contenidos de manera instantánea. Y ya saben, síganos en redes sociales porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.